Muy buenas tardes. Hoy día vamos a empezar con la unidad número 5, que es la familia Streptococcaceae. Pertenece a esta familia el género Streptococcus. O sea, para ubicarnos dónde estamos dentro de la clasificación bacteriana, tenemos que las bacterias, de acuerdo a la tinción de Gram, se dividen en dos grandes géneros, que son los Gram positivos, que se tiñen de color azul violeta, y los Gram negativos de color rojo. Dentro de cada uno de estos grupos de la tinción de Gram, de acuerdo a su morfología, podemos distinguir a los cocos y a los bacilos. Los cocos redonditos y los bacilos alargados. Por lo tanto, dentro de los cocos tenemos cocos Gram positivos y cocos Gram negativos. Igualmente dentro de los bacilos hay bacilos Gram positivos y bacilos Gram negativos. En la anterior clase habíamos ya hablado de la familia Micrococcaceae, donde uno de los géneros más importantes era el género Staphylococcus con sus tres especies de importancia médica: el Staphylococcus aureus, el Epidermidis y el Saprophyticus. Hoy vamos a hablar de otro género que pertenece a la familia Streptococcaceae, que es el género Streptococcus, donde vamos a hablar de 5 especies importantes: el Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans y Streptococcus pneumoniae, y los enterococos. Bueno, hablando de la taxonomía, esta familia Streptococcaceae comprende los siguientes géneros: el género Streptococcus, el género Enterococcus y el género Lactococcus. Nos vamos a referir específicamente al género Streptococcus y terminando en el género Enterococcus. Como podemos ver aquí en la figura, el género Streptococcus se caracteriza porque se presentan en forma de cocos Gram positivos agrupados en forma de cadenas. Por lo tanto, se puede decir que este género Streptococcus viene del griego strepto, que quiere decir cadena, y cocos de forma redonda, ¿no? Pueden agruparse en pares o cadenas. Así tenemos, por ejemplo, en la figura, en forma de cadenas y en forma de pares, como vemos en esta figura de aquí abajo. Cuando se agrupan en forma de pares, reciben el nombre de diplococos. ¿Qué características tienen estos cocos Gram positivos? Que no tienen flagelos, es decir, son inmóviles, no tienen ese elemento de locomoción. Son anaerobios facultativos, ¿qué quiere decir? Que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Y otros crecen en ambiente de 5 a 10% de dióxido de carbono, es decir, que son capnofílicos o en ambiente de microaerofilia, requieren 5 a 10% de dióxido de carbono. Sus exigencias nutricionales son complejas. ¿Qué quiere decir? Que no crecen en cualquier medio de cultivo, sino en un medio rico, y su aislamiento requiere de medios que estén enriquecidos con sangre. La sangre tiene nutrientes para el crecimiento de la bacteria. No fermentan los carbohidratos, produciendo ácido láctico, y son catalasa negativos, es decir, que no producen la enzima catalasa, y algunos de estos son flora normal de los seres humanos, encontrándose sobre todo en vías aéreas superiores, como vamos a detallar a continuación. Aquí tenemos la clasificación de los principales estreptococos, donde, como vimos anteriormente, estaban clasificados en Streptococcus pyogenes, Agalactiae, bovis, Streptococos del grupo C y G, Streptococcus del grupo viridans y el Streptococcus pneumoniae. Estos estreptococos tienen diversas clasificaciones, donde vemos que una de las más importantes es la clasificación de Lancefield. Según esta clasificación de Lancefield, ¿a qué se refiere? Rebecca Lancefield desarrolló en el año 1933 este sistema de clasificación serológica para diferenciar las cepas de acuerdo a
las cepas beta hemolíticas. La mayoría de estas cepas y algunas de las alfa hemolíticas y no hemolíticas poseen antígenos específicos de grupo, la mayoría de los cuales son carbohidratos. Estos antígenos se pueden detectar fácilmente con pruebas inmunológicas y han sido útiles para la identificación rápida de algunos patógenos de este género de estreptococos. Entonces, de acuerdo a Lancefield, algunos de estos estreptococos, como el estreptococo piógenes, tiene un antígeno al cual le ha denominado del grupo A. El Streptococcus agalactiae, el antígeno del grupo B. El Streptococcus pneumoniae y del grupo viridans no tienen este antígeno, por lo tanto Rebecca Lancefield no los clasificó de acuerdo a esta clasificación. Los enterococos son del grupo D y existen otras especies del grupo C y G. Pero existe otra clasificación de acuerdo a la hemólisis que producen en un medio de cultivo que es el agar sangre. Como podemos ver, este es el medio de cultivo llamado agar sangre. Es un medio enriquecido con sangre donde crecen los estreptococos produciendo diversos tipos de colonias. Como vemos acá, estos estreptococos, algunos estreptococos producen unas toxinas llamadas hemolicinas que producen la hidrólisis de los eritrocitos que forman parte del agar sangre. Cuando esta hidrólisis es total, producen un halo, o sea, como vemos aquí en la figura, un halo bien claro, que significa destrucción total de los eritrocitos, y a esta destrucción total de los eritrocitos se ha denominado hemólisis beta. En cambio, hay otros estreptococos que producen una hemólisis parcial del agar sangre, como vemos aquí a continuación, un halo que no es tan claro como el anterior, es un halo verdoso, pequeño, y a esto ha denominado hemólisis alfa. Entonces, de acuerdo a esto, los estreptococos que producen destrucción total, es decir, hemólisis beta, son el Streptococcus piógenes y el Streptococcus agalactiae y algunos enterococos. En cambio, el Streptococcus pneumoniae y los estreptococos del grupo viridans producen hemólisis alfa, que quiere decir destrucción parcial de los eritrocitos del agar sangre. Los enterococos pueden producir hemólisis alfa, beta o gamma. Y otras especies como las especies C y G de los estreptococos producen hemólisis beta. Vemos tomando en cuenta otras características de los estreptococos. Ya hemos dicho que se reciben diversas denominaciones de acuerdo al grupo de Lancefield y de acuerdo a la hemólisis que producen, ¿no? Ahora, de acuerdo al hábitat que tienen, es decir, ¿qué significa hábitat? ¿Dónde son normales estos microorganismos? El Streptococcus piógenes se encuentra en la mayor parte del ser humano en su faringe y en la piel, formando parte como flora normal. Eso es hábitat. El Streptococcus agalactiae se puede encontrar formando parte del tracto genital femenino. El Streptococcus bovis se encuentra en el colon. Los estreptococos del grupo C y G en la nasofaringe. Los estreptococos del grupo viridans, su hábitat más importante es la boca. O sea, todos tenemos en la boca y en la faringe estreptococos del grupo viridans. Y también se encuentran en el intestino, en los genitales femeninos. Y el neumococo se encuentra en algunas personas como parte del tracto respiratorio superior, es decir, en las fosas nasales, y puede haber también como flora normal en la faringe. Bueno, existen diversas pruebas mediante las cuales podemos identificar a estos estreptococos en el laboratorio. Por ejemplo, el Streptococcus piógenes es sensible a la bacitracina, el agalactiae mediante la prueba de CAMP que da positivo, el Streptococcus bovis, el Streptococos del grupo C y G que son resistentes a la bacitracina, los Streptococos del grupo viridans resistentes a la optoquina, el neumococo que es sensible a la optoquina y así. Son pruebas que se realizan en el laboratorio para informar al médico qué tipo de estreptococos es el que está produciendo la infección. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Este es un cuadro de resumen. Todo esto lo vamos a
a explicar a continuación en forma más detallada. En el caso del Streptococcus pyogenes tenemos la faringitis como la enfermedad más importante, la faringitis estreptocócica. También tenemos la erisipela, la escarlatina, la fiebre reumática, la endocarditis, el Streptococcus agalactiae, la sepsis meningitis neonatal, el Streptococcus bovis como infección más importante, la endocarditis bacteriana, y así sucesivamente vamos a ir describiendo cada uno de estos estreptococos. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta unidad? Vamos a hablar de la morfología y tinción de Gram de este género Streptococcus y de los enterococos. Vamos a hablar de la clasificación, vamos a hablar de las especies más importantes en medicina, que son los Streptococcus pyogenes, agalactiae, los enterococos, viridans y el Streptococcus pneumoniae o neumococo. De cada uno de estos vamos a ver por qué producen su acción patógena, qué es lo que producen estas bacterias, toxinas, fermentos o enzimas, y sus cuadros clínicos que producen, es decir, las enfermedades que producen. Todos estos estreptococos pueden, además de ser habitantes normales de algunos lugares del organismo humano, cuando ingresan a lugares donde no son flora normal, pueden producir diversas infecciones, y algunas de estas son graves, como por ejemplo las neumonías, meningitis, sepsis, endocarditis bacteriana, faringitis, y algunas de estas pueden producir secuelas bien graves como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Bueno, ya dijimos, y volvemos a repetir mediante esta diapositiva para que les quede bien claro, que una de las clasificaciones se basa en el tipo de hemólisis que producen los estreptococos en el agar sangre. Aquí se ve bien claro los tipos de hemólisis. Por ejemplo, esta es una colonia y alrededor de la colonia tenemos un halo bien claro. A esto se llama hemólisis beta porque el estreptococo ha producido destrucción total al crecer mediante sus toxinas de los eritrocitos del agar sangre donde crece. ¿Quiénes producen esta hemólisis beta? El Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae. En cambio, los estreptococos del grupo viridans y el Streptococcus pneumoniae o neumococo produce hemólisis alfa. Como vemos acá en la figura, esta hemólisis alfa, que es hemólisis parcial, es decir, destrucción total, parcial de los eritrocitos por las toxinas de estos estreptococos. Y cuando no hay hemólisis, como vemos acá, entonces tenemos a los enterococos, particularmente el Enterococcus fecalis, que no produce destrucción de los eritrocitos. Por lo tanto, no se observa ningún halo, ni claro ni verdoso, alrededor de las colonias que produce. Bueno, vamos a empezar a describir cada uno de estas especies del género Streptococcus, empezando por el Streptococcus pneumoniae, llamado también comúnmente neumococo. ¿Qué características tiene el neumococo? Es una bacteria gram positiva, podemos decir que es un coco gram positivo que tiene una longitud de 1.2 a 1.8 micras y presenta forma ovalada. Esta es la diferencia que tiene con los otros cocos gram positivos que vamos a ver adelante, que la forma de este estreptococo no es redonda, es una forma ovaladita, y como vemos aquí en la figura se encuentra en grupos de a dos, o sea, formando diplococos. Es inmóvil, es decir, que no tienen flagelos, no forma esporos, y es alfa hemolítico. Dijimos que alfa hemolítico era que al crecer en el agar sangre produce hemólisis parcial, es decir, un halo verdoso. Ya hemos dicho que se presenta en forma de diplococo en grupos de dos, por lo que inicialmente fue denominado Diplococcus pneumoniae. Su hábitat natural es la nasofaringe humana, es decir, se encuentra en forma normal en algunas personas, en muchas, en más del 60%, en la nasofaringe, es decir, en la nariz y en la faringe. Ahí es normal, pero donde no es normal es en vías aéreas inferiores, es decir, en los pulmones, en la tráquea, en los bronquios. Es de alto riesgo la presencia de esta bacteria en pacientes que tienen su sistema inmunológico deprimido.
como los pacientes VIH, los pacientes que están en tratamiento con cáncer, los diabéticos. ¿Cuáles son los factores de virulencia de esta bacteria? Los factores de virulencia de esta bacteria son varios, ¿no? Empezando por, ¿por qué son factores de virulencia? Y hemos dicho en anteriores clases que los factores de virulencia eran aquellos mediante las propiedades mediante las cuales la bacteria producía los cuadros clínicos descritos. Uno de ellos es la adherencia, que es la capacidad de adherirse en forma eficiente a células blanco, es decir, es un elemento crucial en la etapa inicial de la infección. Este neumococo establece una íntima interacción con el mucus del tracto respiratorio. A través de las adhesinas se adhiere a la superficie de las células epiteliales del epitelio respiratorio y posteriormente, una vez que está bien adherido, es capaz de ingresar adentro, es capaz de invadir. Como resultado de esta interacción se produce un daño en la actividad de los cilios del epitelio respiratorio. Otro factor de virulencia importante es la cápsula de polisacáridos que tiene. Esta es una bacteria que, como vemos acá vemos que tiene una cápsula, o sea, es un diplococo gram positivo que tiene una cápsula alrededor de la bacteria. Esa es una cápsula de polisacáridos, es un factor de virulencia más importante, ya que las cepas capsuladas son capaces de eludir la acción fagocitaria de los macrófagos, ¿no? Las cepas no capsuladas no producen infección en el hombre ni en los animales de experimentación. Las cepas con cápsulas son capaces de producir, de invadir y protegerse de los macrófagos y poder invadir el organismo humano y producir la infección. Es el factor de patogenicidad más importante del Streptococcus pneumoniae o neumococo. Una toxina llamada neumolicina, que es una toxina citolítica. Desde el punto de vista fisiológico puede considerarse una toxina, ya que destruye la membrana de los glóbulos rojos y es la responsable de la hemólisis que hablamos anteriormente, que se observa en el agar sangre. En este caso, el neumococo produce una hemólisis parcial, es decir, una hemólisis en el medio del agar sangre al crecer. Esta neumolicina se relaciona inmunológicamente con la streptolicina O producida por los estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Otro factor de virulencia importante es una enzima llamada neuraminidasa. Esta enzima neuraminidasa es una enzima capaz de hidrolizar las glicoproteínas y los glucolípidos de las células y por lo tanto tendría un papel importante para ayudar a la diseminación de la bacteria y su multiplicación de este neumococo en los tejidos infectados, ya que disminuye la viscosidad del mucus que reviste el epitelio respiratorio y altera la estructura de los oligosacáridos, exponiendo los receptores y facilitando la colonización de la bacteria. Existe también una inmunoglobulina, es un anticuerpo llamada proteasa para IgA. Entonces, las cepas de Streptococcus pneumoniae producen una proteasa que hidroliza e inactiva a la inmunoglobulina A1 presente en las mucosas, lo cual facilita su adherencia y la colonización del estreptococo en el epitelio respiratorio. Estas IgA proteasas son producidas también por otras bacterias capaces de producir infecciones severas, como por ejemplo el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis. En su pared celular tiene como componente importante el ácido teitoico, que es rico en galactosamina, fosfato y en colina. Esta última sustancia es exclusiva de esta bacteria y cumple una función reguladora importante en la hidrólisis de la pared. Este ácido teitoico se dispone en dos formas en la pared celular, una expuesta en la superficie celular conocida como sustancia C y otra unida en forma covalente a las células, a los lípidos de la membrana citoplasmática. Estas producen respuesta inmune no específica. Entonces, estos son todos los factores de virulencia del neumococo o Streptococcus pneumoniae a través de los cuales puede invadir el organismo humano, más
y producir las diversas infecciones que vamos a situar a continuación. Bueno, dijimos que, hablando de la epidemiología, ¿cuál es el hábitat del Streptococcus pneumoniae? Con frecuencia, en la mayor parte de los pacientes, habita en la nasofaringe y en la faringe de pacientes sanos. Por lo tanto, estos pueden ser portadores sanos de esta bacteria y eliminar a través de las gotitas de flujo o gotitas de saliva al medio ambiente superior, al medio ambiente, ¿no? Pero esta bacteria también puede ir para adentro, es decir, aquí es normal en el aparato respiratorio superior, pero cuando ingresa aparato respiratorio inferior, que son la tráquea, los bronquios, y sobre todo llega a los pulmones, puede ser causante de una enfermedad infecciosa grave, que es la neumonía, donde es la presencia del neumococo en los pulmones, ¿no? Llamada neumonía. También puede ir hacia los senos paranasales, como vemos acá en la figura, y producir sinusitis. O también puede ir a los oídos y producir otitis media, o también puede ir a las meninges y producir meningitis. Esas son las infecciones más importantes del Streptococcus pneumoniae. La enfermedad neumocócica aparece cuando los microorganismos, como dije anteriormente, que colonizan la parte de vías aéreas superiores, que son la nasofaringe y la bucofaringe, se diseminan hasta localizaciones alejadas, como los pulmones, produciendo la neumonía, senos paranasales, produciendo sinusitis, o la otitis media en los oídos, y en las meninges, la meningitis. En todas estas enfermedades se puede producir también una diseminación hematógena, es decir, la bacteria puede pasar a la sangre y a través de la sangre a otros órganos. Bueno, ya dijimos anteriormente, por su ubicación en el tracto respiratorio superior, como hábitat normal, este Streptococcus pneumoniae se transmite con mucha facilidad de persona a persona a través de las gotitas de saliva que contamina el ambiente, y la difusibilidad aumenta durante el curso de infecciones respiratorias con presencia de tos, porque el paciente al toser elimina en las gotitas al medio ambiente y aumento de las secreciones, o sea, en la gripe, donde hay aumento de mucosidad y a través de las cuales puede contaminar los vómites, por ejemplo, las superficies lisas, y dejar los estreptococos en esas superficies y ser una fuente de infección para otras personas. Bueno, ya dijimos anteriormente, es la principal causa de neumonía. La segunda enfermedad es la meningitis, y también otitis y sinusitis, ¿no? Otitis media y sinusitis. Provoca entre 1 y 2 millones de muertes en menores de 5 años en países en vías de desarrollo, es decir, en países pobres como el nuestro, produciendo infecciones respiratorias agudas, y junto a la tuberculosis constituye una de las principales causas de muerte por infección en los niños. Tiene un periodo de incubación corto de 1 a 3 días, es decir, que una vez que ingresa la bacteria, rápidamente se produce la signo-sintomatología a nivel del tracto respiratorio sobre todo. Bueno, aquí tenemos la meningitis, que es una inflamación de las meninges que rodean y protegen el cerebro y la médula espinal. Las bacterias bloquean los vasos sanguíneos en el cerebro y esto conlleva un derrame y lesión cerebral. La meningitis progresa con mucha rapidez, por lo que el diagnóstico y tratamiento precoz es importante para prevenir las secuelas severas y la muerte. Todos sabemos cómo es la triada clínica de la meningitis. Sabemos que un paciente tiene meningitis porque presenta una triada específica que es rigidez de nuca, o sea, rigidez de cuello, además fiebre y cefalea, es decir, dolor de cabeza. Esa es la triada típica de un paciente con meningitis. Bueno, este es un cuadro de resumen donde vemos que las enfermedades por Streptococcus pneumoniae cuando ingresa de vías aéreas superiores o a través del medio externo por aire contaminado que ingresa por la vía respiratoria, entonces puede llegar hacia los senos paranasales, producir sinusitis, al oído medio, producir otitis media aguda, o al pulmón, produciendo neumonía, o puede ir a través de la sangre, produciendo bacteremia. En algunos casos puede producir sepsis, o en otros casos puede producir en el sistema
sistema nervioso central meningitis, o en el pericardio puede producir pericarditis, o a las articulaciones artritis. ¿Cuál es el tratamiento del neumococo? Bueno, anteriormente el tratamiento era con penicilina, pero actualmente existe una resistencia ya mayor al 30% de Streptococcus a la penicilina, y siendo los antibióticos de elección la eritromicina, o sea, los macrólidos como eritromicina, roxitromicina, acitromicina, o también pueden ser cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, la ceftriaxona, o también pueden ser otros antibióticos de otras familias como la rifampicina o la vancomicina. Bueno, ya hemos descrito al Streptococcus pneumoniae, ahora nos vamos a referir al Streptococcus pyogenes, llamado también estreptococo del grupo A de Lancefield, y también, de acuerdo a la hemólisis, es estreptococo beta hemolítico. Este Streptococcus pyogenes es una bacteria, como vemos acá en la figura, es un coco gram positivo que se agrupa en cadenas. Tiene, de acuerdo a la clasificación de Lancefield, como dijimos anteriormente, tiene un antígeno del grupo A en sus paredes celulares, y por la hemólisis produce beta hemólisis cuando se cultiva en el agar sangre. Estas cepas de Streptococcus pyogenes son cocos esféricos de diámetro comprendido entre 1 a 2 micras. Bueno, ¿qué tiene en su estructura? Tiene una cápsula. En el caso anterior dijimos que el neumococo tenía una cápsula de polisacáridos. En este caso, la cápsula del Streptococcus pyogenes es de ácido hialurónico. Tiene antígenos proteicos, donde el más importante es el antígeno llamado proteína M. También puede haber el antígeno T y el antígeno R. Y además tiene un carbohidrato en esta parte, que es el carbohidrato C. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Los anteriormente citados. En su pared celular tiene una cápsula de ácido hialurónico y tiene la proteína M, pero además produce toxinas y enzimas, a través de las cuales es capaz de producir una serie de enfermedades infecciosas cuando ingresa al organismo humano. Dentro de las toxinas que contribuyen a la virulencia del Streptococcus pyogenes, tenemos la toxina eritrogénica, que las cepas que causan erisipela y escarlatina inducen fiebre y funcionan como superantígenos, y la toxina piogénica, ¿no? Y dentro de las enzimas tenemos las desoxirribonucleasas, o enzimas inmunológicas, designadas como DNasa A, B, C y D. Los anticuerpos contra la DNasa B, que son los anti-DNasa B, son útiles junto con los títulos de antiestreptolicinas para la documentación serológica de infecciones faringeas o cutáneas previas por estreptococos del grupo A. La hialuronidasa es otra enzima producida por estreptococo del grupo A que despolimeriza la sustancia fundamental del tejido conectivo, que es el ácido hialurónico, lo que conduce a la propagación por contigüidad del organismo. Entonces, gracias a esto se produce la diseminación de la bacteria. Otra enzima importante son las estreptoquinasas, producidas por estos estreptococos. ¿Qué función tienen? Hidrolizar los coágulos de fibrina, y pueden funcionar en la virulencia al evitar la formación de las barreras de fibrina en la periferia de las lesiones estreptocócicas que se propagan. La contribución de estas enzimas y toxinas a la infección es algo incierta. Bueno, estos serían los principales factores de virulencia del Streptococcus pyogenes. Ahora, ¿qué enfermedades produce el Streptococcus pyogenes? ¿Cuáles son los cuadros clínicos? ¿Cómo es la patogenia? ¿Cómo se origina la infección? Se producen infecciones por acción directa y por acción indirecta. Entonces, o por acción a distancia, que también se dice, ¿no? Por acción directa son de la misma bacteria que ingresa a través de una
de una herida abierta, por ejemplo, son las infecciones supuradas. ¿Qué quiere decir infecciones supuradas? Que producen pus, material purulento. Entonces ahí la bacteria se adhiere a las células del huésped a través de una colonización faríngea y a través de sus mecanismos de virulencia, que son los piliofimbrias, se adhiere la proteína M y el ácido lipoteitoico, que son sus factores de virulencia, se adhieren a las células del huésped y evitan la fagocitosis a través de su cápsula que tiene de ácido hialurónico y de la proteína M, que hemos citado anteriormente, y por el efecto de sus enzimas y toxinas evita la localización de la infección. O también puede ser que actúe a distancia. En estos casos produce cuadros que no son supurativos, es decir, que no producen secreción purulenta, no producen pus. Y generalmente vienen a ser complicaciones de estas infecciones anteriores, que son las infecciones supuradas. Estos se consideran en mecanismos autoinmunes por depósitos de inmunocomplejos. Aquí vamos a citar a la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda y la endocarditis, que vamos a citar a continuación. Bueno, primero vamos a ver las infecciones del Streptococcus pyogenes por acción directa, es decir, las infecciones supuradas que producen pus, ¿no? Aquí hemos visto las infecciones supuradas. Entonces, una de las más importantes que se asocia a muchas enfermedades, algunas muy importantes, es la faringitis estreptocócica. ¿Qué es la faringitis estreptocócica? Es la inflamación e infección de la faringe. Como vemos en esta figura, por entrada de las bacterias o de los virus se puede producir faringitis. Pero hay una diferencia entre la faringitis viral y la faringitis estreptocócica o bacteriana. Cuando ingresan las bacterias se produce una faringe eritematosa, edematosa, o sea, hinchada, faringe roja, y con puntos blancos de pus. Como vemos aquí en la figura, hay puntos blancos de pus. Esa es la faringitis pultácea, que se llama, producida por Streptococcus pyogenes, que es una infección purulenta. En cambio, cuando la faringitis es producida por virus, no se producen estos puntos blancos de pus. Es una faringe eritematosa y el paciente solamente tiene odinofagia, es decir, dolor al tragar, disfagia, dificultad para tragar por la inflamación de la faringe. En cambio, en la faringitis estreptocócica vamos a ver una faringe eritematosa, es decir, roja, edematosa y con placa bacteriana, es decir, vemos aquí que hay secreción purulenta, placas blancas, lo cual nos da un indicio que puede tratarse de una faringitis producida por Streptococcus pyogenes. Otra infección que produce ya a nivel de piel es la celulitis. La celulitis, como vemos allí en la figura, es una infección cutánea que afecta sobre todo a los tejidos subcutáneos, ¿no? Tenemos aquí que aparece la parte infectada, edematosa, eritematosa, es decir, roja, ¿no? Es una infección purulenta producida por Streptococcus pyogenes. Luego tenemos acá la escarlatina o fiebre escarlata. La escarlatina, como vemos acá en la figura, es un exantema. ¿Qué quiere decir? Como granitos que aparecen a nivel de la piel, eritematoso, quiere decir rojo, difuso, que se difunde en la piel del organismo humano, que comienza en el tórax y se puede extender posteriormente a las extremidades. Como vemos aquí en la figura, ¿no? Esta puede presentar como complicación puede presentarse como una complicación de faringitis estreptocócica. Un paciente con faringitis estreptocócica se puede complicar con la escarlatina. Este cuadro es debido a la toxina eritrogénica que produce el Streptococcus pyogenes. Luego tenemos acá la erisipela.
Como vemos acá en la figura, la erisipela es una infección cutánea también, localizada con dolor, inflamación y síntomas sistémicos, es decir, el paciente presenta fiebre, puede presentar también adenopatías, es decir, inflamación de los ganglios. Pero vemos acá que aparece una zona roja, es decir, eritematosa, inflamada, es decir, edematosa, y si tocamos es caliente, ¿no? Entonces puede presentarse a nivel de la cara, a nivel de las piernas. Entonces la puerta de entrada es una herida. Otras infecciones que puede producir el Streptococcus pyogenes es la fascitis necrosante. La fascitis necrosante, como vemos acá en la figura, es una infección profunda de la piel que provoca la destrucción de capas musculares y del tejido adiposo. Otra infección importante es el síndrome del shock tóxico, que es una infección multiorgánica que la mayor parte de los pacientes presentan bacteremia e indicios de fascitis. Luego tenemos las infecciones que no son supurativas. Pero antes de pasar a las infecciones que son supurativas, también podemos ver que el Streptococcus pyogenes produce otras infecciones que son comunes al Staphylococcus aureus que vimos en la anterior clase. Puede producir también abscesos o forúnculos, puede producir también erisipela, puede producir también meningitis, sepsis, bacteremias, es decir, son infecciones comunes que también puede producir el Staphylococcus aureus y también el Streptococcus pyogenes. Ahora, dentro de las infecciones que no producen pus producidas por el Streptococcus pyogenes, llamadas no supurativas, resulta que en las faringitis que no han sido tratadas con penicilina, que es el antibiótico de elección en las faringitis, cuando vemos que el laboratorio nos reporta Streptococcus pyogenes o Streptococcus grupo A del Lancefiel beta hemolítico, entonces el tratamiento debe ser con penicilina, que es el antibiótico de elección. Pero muchas veces, ¿por qué? Porque la penicilina hasta el momento no tiene resistencia en el Streptococcus pyogenes. Por eso es el antibiótico de elección. A no ser que el paciente sea alérgico a la penicilina, entonces y ahí se prueba con macrólidos. Entonces, generalmente los niños que sufren de faringitis y no han sido tratados, faringitis estreptocócica estamos hablando, y no han sido tratados con penicilina, entonces se puede complicar el cuadro y se produce una respuesta a una infección por Streptococcus, donde el sistema inmunitario del organismo ataca los tejidos sanos. Es decir, ese estreptococo que está en la faringe produce anticuerpos y se forman unos inmunocomplejos que atacando a los tejidos sanos, como ser, por ejemplo, en el corazón, producir la fiebre reumática y la endocarditis, y a nivel de los riñones, producir la glomerulonefritis. Estas son las infecciones a distancia, como dijimos anteriormente, que son consecuencia de faringitis mal curadas o maltratadas, que pueden producir estos inmunocomplejos que van a llegar a producir como la fiebre reumática, que es caracterizada por alteraciones inflamatorias del corazón o de las articulaciones, desde artralgias hasta artritis, en los vasos sanguíneos y en los tejidos subcutáneos también. O también puede ser la glomerulonefritis aguda, que es una inflamación aguda de los glomérulos renales que produce edema, hipertensión, edema, que es decir hinchazón, hipertensión, subida de la presión arterial, hematuria, es decir, el paciente orina con sangre, y proteinuria, que también las proteínas en orina se encuentran aumentadas. Entonces aquí tenemos más claramente que dice que la
glomerulonefritis consecuencia a una faringitis estreptocócica es una enfermedad renal con compromiso de los glomérulos, secundaria a una infección bacteriana por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenes, y se caracteriza porque el paciente orina con sangre, a eso se llama hematuria, presenta hipertensión arterial, aumento de la presión, proteinuria, orina con proteínas aumentadas, y además presenta piernas hinchadas, o sea, edema, y oliguria, orina poco, hay retención de líquido. Algunos autores indican que un 50% de estos casos son asintomáticos, es decir, que no presentan signos ni síntomas. Bueno, en estas enfermedades postestreptocócicas que no son supurativas, que hablamos que es la fiebre reumática, glomerulonefritis, endocarditis, no se encuentran presentes los microorganismos, es decir, que no podemos aislar al microorganismo de ninguna muestra biológica, porque no presentan ni siquiera reacción inflamatoria. Son procesos autoinmunes, como dijimos anteriormente, por reacción cruzada entre los anticuerpos que produce la bacteria que está dentro, dijimos en la faringe, dirigidos a los estreptococos que se unen a las células del riñón, produciendo glomerulonefritis, o del miocardio, produciendo endocarditis a través de los inmunocomplejos que se forman en estos órganos. Es una enfermedad, son enfermedades autoinmunes. La glomerulonefritis aguda ocurre frecuentemente tras una infección de la piel, también puede ser consecuencia de una escarlatina, ¿no? Y la fiebre reumática es más frecuente tras una infección respiratoria, es decir, una faringitis postestreptocócica. Bueno, ya vimos Streptococcus pneumoniae, Streptococcus piógenes. Ahora vamos a ver a otro Streptococcus, que es el Streptococcus agalactiae, que es el único estreptococo que tiene el antígeno del grupo B de Lancefield. Este microorganismo se describió por primera vez en un caso de septicemia puerperal, es decir, de sepsis puerperal, de sepsis de una paciente después del parto. Aunque se trata de una entidad poco frecuente hoy en día, Streptococcus agalactiae se conoce en mayor medida por suponer una destacada causa de sepsis, neumonía y meningitis en los recién nacidos, ¿no? ¿Qué características importantes tiene? Es un coco gram positivo, que es catalasa negativo, no produce la enzima catalasa, es oxidasa negativo y es anaerobio facultativo. Pertenece al grupo B de Lancefield. Como dijimos anteriormente, tiene el antígeno B que descubrió Rebecca Lancefield en esta bacteria, es la única bacteria que presenta este antígeno, el agalactiae. Es beta hemolítico, es decir, que de acuerdo a la clasificación hemolítica produce destrucción total de los glóbulos rojos al crecer en el agar sangre, por lo cual se observa un halo claro alrededor de la colonia en el agar sangre, y constituye flora normal del tracto genitourinario de humanos y de algunos mamíferos, o sea, animales. Esta es una bacteria que se presenta como coco gram positivo, que puede presentarse solo o aislados en diplococos o en cadenas también. ¿Qué enfermedades produce? Ya dijimos, dentro de las enfermedades más importantes tenemos la meningitis en los neonatos, en los recién nacidos. Como dijimos que algunas mujeres tienen flora normal, como vemos acá en el mouse, es flora normal del tracto genitourinario de algunas mujeres. Entonces, cuando la mujer está embarazada y ese niño nace por parto, entonces va a aspirar esas secreciones genitales de la madre con Streptococcus agalactiae y puede ir hacia las meninges y producir meningitis neonatal. Esa meningitis neonatal puede ser precoz o puede ser tardía. Entonces, la enfermedad en los niños menores de 7 días se denomina enfermedad de comienzo precoz, mientras la que aparece entre la primera y la semana y los 3 meses de vida es una enfermedad de meningitis de comienzo tardío. Y además puede producir sepsis, es decir, una infección generalizada en el recién nacido. Esas son las infecciones más importantes de esta bacteria, que es el Streptococcus agalactiae, grupo P de Lancefield,
y es beta hemolítico. También puede producir en menor proporción infecciones en las embarazadas, como por ejemplo amnionitis, que es infección del líquido amniótico, que es donde se encuentra el embrión, el aparato genitourinario, o endometritis del endometrio, que es el útero, o infección de heridas, ¿no? En estas embarazadas. En el hombre y en las mujeres que no están embarazadas pueden producir con mucho menos frecuencias infecciones en la piel y de tejidos blandos, o también infecciones urinarias, o puede producir neumonías. Pero en pacientes es con mucha menos frecuencia, y estos pacientes deben tener factores predisponentes, como por ejemplo diabetes, hepatopatías, nefropatías, o pacientes con cáncer, o pacientes VIH positivos. Vuelvo a repetir, las infecciones más frecuentes son las infecciones neonatales, meningitis y sepsis neonatal. Entonces ahora vamos a entrar a otros estreptococos llamados estreptococos del grupo viridans. ¿Qué características tienen los estreptococos del grupo viridans? Son cocos gram positivos, como vemos acá en la figura, se agrupan en cadenas, son anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno, pero generalmente crecen en presencia de 10% de dióxido de carbono, es decir, son microaerófilos en una lata con vela. Tienen requerimientos nutricionales, es decir, el medio de cultivo son exigentes. El medio de cultivo en el cual se deben sembrar es agar sangre, produce alfa hemólisis, es decir, destrucción parcial de los glóbulos rojos, produciendo un halo verdoso alrededor de la colonia, y algunas cepas pueden ser que no produzcan hemólisis, pero la mayoría producen alfa hemólisis, como vemos aquí. En este medio de cultivo, que esta bacteria produce una hemólisis verdosa por destrucción parcial de los glóbulos rojos. Y esta es una parte importante, que estas bacterias son flora normal en todas las personas de vías respiratorias altas. Todos nosotros tenemos en la boca estreptococos viridans, del grupo viridans, y también se encuentran en el aparato urogenital, pero tenemos como flora normal. Se dice que en la boca, en la placa dental, se encuentra un 28%, en las encías se encuentra en un 29%, en la lengua sobre todo en un 45% y en la saliva en un 46%. Entonces es ahí donde se encuentran estas bacterias como flora normal. Bueno, existen, por eso se llama estreptococos del grupo viridans, porque existe en este grupo varias especies, de los cuales las más importantes son el Streptococcus mutans, el Streptococcus mitis, el Streptococcus anginosus, el Streptococcus salivarius. ¿Qué enfermedades producen? Bueno, una de las enfermedades más importantes que producen los Streptococcus viridans es que causan el 30 al 40% de los casos de endocarditis bacteriana subaguda, lo que conduce a su aislamiento de múltiples conjuntos de los hemocultivos, es decir, que al producir endocarditis bacteriana subaguda, la muestra que nosotros necesitamos para hacer su análisis es la sangre, es decir, los hemocultivos. Sobre todo se encuentra produciendo esta infección en pacientes con válvulas, ¿no? ¿Cuáles de estos estreptococos? El Streptococcus mitis, sanguis, oralis, gordoni, mutans, salivarius, entre otros, ¿no? Como vemos aquí en la figura, se depositan los estreptococos del grupo viridans produciendo inflamación del endocardio y la posible infección en la superficie del endocardio. También producen otras infecciones como abscesos cerebrales y en el hígado, es decir, abscesos hepáticos. Y las manipulaciones dentales son factores predisponentes para desarrollar endocarditis, es decir, que en los pacientes, como tenemos
gran cantidad de flora habitual de Streptococcus viridans, del grupo viridans en la boca, al hacer una extracción dentaria, por ejemplo, puede ser una puerta de entrada para que estas bacterias pasen a la sangre y si ingresan en gran cantidad y el paciente es inmunodeprimido, puede ir hacia el endocardio a través de la sangre y producir cuadros de endocarditis. Aquí tenemos al Streptococcus mutans, que también es, tenemos al Streptococcus del grupo viridans, el Streptococcus mutans, que como dijimos en una de las primeras clases, es causante de la caries dental, a través del glicocálix, que es una estructura que tiene en su pared celular, que se adhiere fuertemente al esmalte dental, produciendo la caries dental. Y aquí tenemos otras especies del grupo viridans que producen, como dijimos anteriormente, la endocarditis. Bueno, aquí tenemos un cuadro de resumen sobre las enfermedades más importantes que producen las especies de Streptococcus del grupo viridans. Así tenemos, por ejemplo, el anginosus, que produce abscesos cerebrales, orofaringios y de la cavidad peritoneal, el mitis, que produce endocarditis subaguda, sepsis, neumonía y meningitis, el mutans, que produce la caries dental, el salivarius, que produce bacteriemias, el bovis, también bacteriemias en pacientes que tienen cáncer del aparato digestivo. Y así, tenemos en este cuadro un resumen de las diversas especies de Streptococcus del grupo viridans que producen cuadros clínicos. Bueno, también tenemos otros Streptococcus. Bueno, hasta el momento hemos visto Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo viridans y nos faltan los Streptococcus del grupo C y G. Tenemos dos especies importantes aquí, el Streptococcus dysgalactiae y el Streptococcus equi. ¿Cuál es el hábitat del Streptococcus dysgalactiae? La faringe, sobre todo en pacientes portadores asintomáticos. ¿Qué cuadros clínicos puede producir? Se puede aislar de la faringe, productor de faringitis y amigdalitis exudativa, en sepsis en pacientes neutropénicos, es decir, en pacientes que tienen las defensas bajas, o también pueden producir sepsis puerperal, o también pueden producirse celulitis, fascitis, que hemos citado a continuación. En cambio, el Streptococcus equi se encuentra más en los animales, produciendo mastitis bovina, es decir, inflamación de las mamas de las vacas, o infecciones respiratorias en caballos, o artritis en los corderos, entre otras. Bueno, hemos hablado de todos los Streptococcus, pero dijimos también que dentro de este grupo de los, antiguamente dentro de los Streptococcus, también se estudiaba a los enterococos. Posteriormente se separó al género de los enterococos del grupo de los Streptococcus debido a que comparten el antígeno de la pared celular del grupo D, un ácido teitoico con glicerol con otros Streptococcus. Pero ya en el año 1984 los enterococos se clasificaron en el nuevo género llamado género Enterococcus, el cual consta actualmente de 40 especies. Sin embargo, relativamente pocas especies son patógenas importantes para los seres humanos. Bueno, las más importantes que se aíslan en los seres humanos, ahí tenemos varias especies que pertenecen a la familia Streptococcaceae, pero el género es Enterococcus. En cambio, las anteriores que vimos, el género era Streptococcus. Ahora es el género Streptococcus, de las cuales las más importantes en clínica médica son el Enterococcus fecalis, el Enterococcus faecium, el Enterococcus gallinarum y el Enterococcus caseliflavus. También constituyen frecuentes colonizadores del aparato digestivo, es decir, estas bacterias se encuentran como flora normal en el tubo digestivo. Revisten importancia porque estas especies muestran resistencia intrínseca a la vancomicina, o sea que estas bacterias se pueden encontrar como flora normal del intestino humano, sobre todo en el colon. De ahí reciben el nombre de enterococos. Entero quiere decir intestino, ¿no? Cocos del intestino.
Bueno, ¿qué características tiene? Son cocos gram positivos, agrupados en pares y cadenas cortas, son inmóviles, no tienen flagelos, no producen esporas, son anaerobios facultativos, ya sabemos lo que significa eso. Bueno, estas son pruebas bioquímicas que son catalasa negativos, oxidasa negativos, producen hemólisis alfa, beta o gamma. Entonces, como vimos en el primer cuadro, resisten la desecación, congelación, por lo tanto son resistentes, se pueden encontrar fácilmente viables en el medio ambiente. Tienen resistencia natural a muchos antibióticos, como ser, por ejemplo, la vancomicina. Tolera desinfectantes y antisépticos, por lo tanto no es fácil de destruir esta bacteria. Y cuando están presentes en los alimentos, cuando se aísla de los alimentos, es indicador de contaminación fecal. ¿Qué quiere decir? Que esta bacteria, al ser flora normal del intestino, si los encontramos en los alimentos, quiere decir que son contaminantes fecales. Bueno, ¿qué infecciones producen? Dentro de las infecciones que producen tenemos infecciones urinarias, infecciones intraabdominales y pelvianas. Producen también endocarditis a nivel del corazón, sepsis neonatal, infecciones de heridas, también puede llegar a las meninges y producir meningitis. Bueno, ya hemos visto todas las características generales del género Streptococcus y del género Enterococcus que pertenecen a la familia Streptococcaceae. Ahora, ¿cómo se identifican estas bacterias en el laboratorio? Bueno, de acuerdo a la tinción de Gram, son cocos gram positivos. Ya hemos dicho, cuando hemos descrito a cada una de las especies, de los géneros y de las especies, que algunos se agrupan en cadenas y otros se agrupan en grupos de a dos. Por ejemplo, los diplococos son el neumococo, ¿no? Y en cadenas tenemos al resto de los estreptococos. Cocos gram positivos en pares o cadenas cortas, y el medio de cultivo en el cual crecen estas bacterias es un medio rico que se llama agar-sangre, es un medio enriquecido con muchos nutrientes porque es una bacteria muy exigente. Pero estas bacterias, como hemos visto, producen hemólisis al crecer en el agar-sangre debido a las toxinas que producen, ¿no? Una prueba muy importante que se realiza en el laboratorio para diferenciar a los estafilococos de los estreptococos, como vimos en la anterior clase, al ver estafilococos, es la prueba de la catalasa. Para recordar, la prueba de la catalasa consiste en colocar una gota de peróxido de hidrógeno en un portaobjetos y con un asa de platino colocamos la colonia, que nosotros queremos saber si es estafilococos o es streptococcus o pertenece a la familia Streptococcaceae. Vemos que los estafilococos desprenden oxígeno, lo cual se manifiesta macroscópicamente por la presencia de burbujas. En cambio, los estreptococos o de la familia Streptococcaceae no producen oxígeno, por lo que no producen la enzima catalasa que desdobla el peróxido de hidrógeno, por lo tanto no se va a observar esas burbujas. Entonces aquí tenemos la prueba de catalasa negativa y la prueba de catalasa positiva. Estas pruebas se hacen en el laboratorio. Bueno, aquí tenemos nuevamente, para repetir, que son cocos gram positivos cuando los observamos en la tinción de Gram, que pueden presentarse solos, en cadenas o en diplococos, en el caso del neumococo, y que son catalasa negativos, es decir, que no producen burbujas al hacer reaccionar con el peróxido de hidrógeno porque no tienen la enzima catalasa que produce el desdoblamiento del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Bueno, haciendo un recuadro, un resumen de lo que hemos visto, tenemos aquí, hemos estudiado a los diferentes estreptococos y los enterococos, los hemos clasificado de acuerdo al grupo de Lancefield, en estreptococos del grupo A, B, C y G, ¿no? Otros que no poseen, como el neumococo, ninguno de estos antígenos, de acuerdo a la hemólisis que producen, hemólisis beta, hemólisis alfa, y otros que no producen hemólisis, y de acuerdo al hábitat, es decir,
¿Dónde se encuentran como flora normal? Tenemos que la mayoría se encuentran en el tracto respiratorio superior, a excepción del Streptococcus agalacti, que su hábitat normal es el tracto genital femenino. Las pruebas de laboratorio, que es las que vamos a ver a continuación, que se utilizan en el laboratorio para su identificación, y las enfermedades que vimos anteriormente en cada una de las especies, las enfermedades más importantes que producen. Entonces, ahora nos vamos a referir específicamente a esta parte que es el diagnóstico de laboratorio de estas especies. Ya dijimos que microscópicamente son cocos gram positivos que de acuerdo a su hemólisis, cómo crecen en el agar sangre, se clasifican en alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos. Ya hemos dicho que beta hemolíticos, como vemos aquí, es destrucción total de los glóbulos rojos, por eso esa hemólisis clara. Alfa hemolíticos, cuando la destrucción es parcial, vemos esa hemólisis verdosa, y gamma hemolíticos, que donde crece la bacteria, en las colonias no se produce ningún halo claro, ¿no? En el caso, ¿cómo identificamos al Streptococcus pyogenes en el laboratorio? Crece en el medio de cultivo, que es el agar sangre, y vamos a ver en la tinción de gram cocos gram positivos agrupados en cadenas. Entonces, ¿cuál es el disco de antibiótico que se utiliza para su identificación? El disco de la bacitracina. Entonces, sembramos el Streptococcus pyogenes, supuestamente, si es piógenes, se va a formar un halo claro, va a ser sensible a la bacitracina, y con esto decimos que es Streptococcus pyogenes. Sin embargo, cuando no vemos, como en este caso, una zona, no vemos zona de inhibición, no vemos un halo alrededor del disco de bacitracina, entonces decimos que no es Streptococcus pyogenes. En el caso del Streptococcus agalacti tenemos la prueba de Camp, que significa hacer en el laboratorio colocando una estría de estafilococo y colocando en forma perpendicular una estría con el asa de platino del estreptococo que queremos saber si es un Streptococcus agalacti. Incubamos y al día siguiente vamos a ver si se produce esta hemólisis que se potencia entre el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta hemolítico grupo el Streptococcus beta hemolítico grupo B de Lancefield, que es el Streptococcus agalacti. Si es Streptococcus agalacti, se produce una potencialización de esa hemólisis y se observa como una punta de flecha donde en la proximidad de estas dos bacterias. Si no es Streptococcus agalacti, no se forma esa punta de flecha, como vemos en esta figura 4. Y en la figura 1 y en la figura 2 también vemos que no es Streptococcus agalacti. En el caso de Streptococcus alfa hemolíticos, como el Streptococcus pneumoniae y Streptococcus viridans, hemos visto que en el agar sangre producen alfa hemólisis, es decir, como vemos aquí en la figura, una hemólisis verdosa alrededor de la colonia, y en la tinción de gram vemos que se produce, son diplococos gram positivos que tienen cápsula. El disco que se utiliza para su identificación es la optoquina, que este disco es sensible en el caso de que sea Streptococcus pneumoniae, y es resistente cuando no es Streptococcus pneumoniae, como vemos aquí a continuación. Y en el caso de los enterococos utilizamos dos medios de cultivo, que son la bilis esculina y el crecimiento en un medio de cultivo que es el cloruro de sodio. Cuando es enterococo, cuando la bacteria desarrolla en el cloruro de sodio, se produce un enturbiamiento del medio. En cambio, cuando no crece en el cloruro de sodio, el estreptococo, o enterococo, perdón, se produce, es un caldo claro, no hay turbidez. Entonces, cuando crece en el cloruro de sodio al 6,5%, es un enterococo.
y cuando la prueba de bilis esculina da un color negro, como vemos en esta figura, es un enterococo. Todas estas son pruebas bioquímicas que realizan los bioquímicos bacteriólogos en el laboratorio para la identificación y para decir al médico, es tal enfermedad como faringitis está producida por un estreptococo piógenes. ¿Por qué? Porque la prueba de bacitracina dio positiva, sensible. Pero estas pruebas no las hacen en el laboratorio de medicina porque son específicas para un laboratorio académico de bioquímica, del laboratorio de bioquímica. Entonces, estas son las pruebas de bilis esculina, donde vemos negro, que en forma negra crece el Enterococcus fecalis. Bueno, aquí tenemos un cuestionario para ver si hemos aprendido algo del tema de hoy. Por ejemplo, ¿qué morfología presentan los estreptococos y los enterococos? Ya dijimos que la morfología que presentan son cocos gram positivos, que pueden presentarse en cadenas, o pueden presentarse aislados, solitos, o pueden presentarse en grupos de a dos, como en el caso del neumococo, que son diplococos. De acuerdo a sus propiedades hemolíticas, ¿cuántas especies hay? Ya dijimos que de acuerdo a la hemólisis se clasifican en alfa, beta y gamma hemolíticos. Alfa hemolíticos cuando es hemólisis parcial de los glóbulos rojos en el agar sangre, beta hemolíticos cuando es hemólisis total, se observa un halo claro en el agar sangre, y gamma hemolíticos cuando no producen hemólisis. Ahora, el Streptococcus pneumoniae, ¿qué tipo de hemólisis produce? Produce alfa hemólisis, es decir, destrucción parcial de los glóbulos rojos en el agar sangre. ¿Dónde se encuentra en condiciones normales? El Streptococcus pneumoniae en condiciones normales, hemos dicho que una gran parte de la población tiene en las vías aéreas superiores, es decir, en la nasofaringe, pero en condiciones normales. ¿Qué factor antifagocitario tiene? Su cápsula. Tiene una cápsula de polisacáridos a través de la cual inhibe la fagocitosis de los macrófagos. ¿Qué enfermedades produce? Hemos visto que produce una serie de enfermedades, de las cuales las más importantes son la neumonía, de ahí viene su nombre, neumonía lobar, ¿no? También produce meningitis, también puede producir sepsis, también puede producir endocarditis, entre otras infecciones, otitis media, puede producir sinusitis, ¿no? ¿Qué otros factores de virulencia tiene? Hemos visto una serie de enzimas, ¿no?, que produce el Streptococcus pneumoniae, una serie de enzimas y toxinas que produce este Streptococcus piógenes, a los cuales debe su factor de virulencia, la adherencia, una cápsula de polisacáridos, una toxina que es la neumolicina, una enzima que es la neuraminidasa, la proteasa para IgA, y en su pared bacteriana los ácidos teitoicos, que son factores de virulencia que tiene el neumococo. Hablando del Streptococo piógenes ahora, ¿a qué grupo de Lancefield pertenece? Al grupo A de Lancefield, porque tiene el antígeno A. ¿Qué tipo de hemólisis produce? Produce beta hemólisis porque destruye totalmente las colonias al crecer en el agar sangre, destruyen totalmente los glóbulos rojos, produciendo un halo claro. ¿Qué enfermedades producen? Bueno, producen una serie de enfermedades, ya sea por acción directa o por acción indirecta, es decir, que son las no purulentas. Dentro de las infecciones purulentas que producen pus, tenemos la más importante, la faringitis estreptocócica, que es con puntos blancos de pus, que puede ser la puerta de entrada para otras infecciones más importantes, que son las no purulentas, que son la glomerulonefritis, la fiebre reumática, la endocarditis. A nivel de la piel tenemos que se producen los abscesos, impétigo, producen las piodermitis, ¿no?, infecciones muy parecidas a las que produce el Staphylococcus aureus, pero dentro de las más importantes y que son específicas que produce el Streptococo piógenes tenemos a la erisipela y a la escarlatina, ¿no? ¿Cuáles son las infecciones que se producen como consecuencia de una faringitis no tratada o maltratada? Tenemos que como
que ante una faringitis estreptocócica el tratamiento de elección es la penicilina, pero en el caso de que no se cumpla el ciclo de la penicilina o no se haga el tratamiento específico, esta bacteria puede producir anticuerpos contra el estreptococo que atacan a células del propio organismo, produciendo enfermedades autoinmunes, como ser, por ejemplo, la endocarditis, la glomerulonefritis aguda y la fiebre reumática, ¿no? ¿Qué exotoxina produce la escarlatina? Bueno, la escarlatina es producida por una toxina producida por el Streptococcus pyogenes, que es la toxina eritrogénica. Bueno, el Streptococcus agalactia, ¿a qué grupo de Lancefield pertenece? Al grupo B de Lancefield. ¿Qué tipo de hemólisis produce? Hemólisis beta. ¿Qué enfermedades produce? Bueno, las enfermedades más importantes hemos dicho que es en los neonatos, donde produce meningitis neonatal, que puede ser de comienzo precoz o tardío, y también tenemos la sepsis neonatal, ¿no? En madres que están colonizadas por Streptococcus agalactis, que nacen por parto y al pasar pueden producir la contaminación de los bebés. También producen infecciones en las embarazadas y en pacientes que no están embarazadas y en los varones, ¿no? Que son otro tipo de infecciones. Streptococcus viridans, ¿qué tipo de hemólisis produce? Alfa hemólisis. ¿Cuál es su hábitat? Ya dijimos, la boca. Se encuentran en gran cantidad en la boca junto a las neiserias, ¿no? Y sobre todo en la lengua, en las encías, sin producir ninguna enfermedad infecciosa, siendo flora normal. ¿Qué cuadros clínicos producen? Dentro de la infección más importante está la endocarditis bacteriana subaguda, que es la infección a nivel del endocardio, sobre todo en pacientes que tienen válvulas que se infectan, o en pacientes que son sometidos a cirugías de los dientes, y puede ser una puerta de entrada para que vaya a través de la sangre hacia el endocardio. ¿Cuáles son los grupos que integran el grupo viridans? Bueno, existen varios grupos, varios estreptococos que integran el grupo viridans, de los cuales los más importantes son el Anginosus, Mitis, Mutans, Salivarius, Bovis, Suis y otros, ¿no? Indique algunas especies de estos grupos. Bueno, ya los dijimos. ¿Cuál es la especie que produce la caries dental? Es el Streptococcus mutans, a través del glicocálix que se adhiere al esmalte dental. ¿Y cuál es la infección más importante del Streptococcus viridans? Ya dijimos que es la endocarditis bacteriana subaguda. Y del grupo enterococos podemos decir, ¿por qué se diferencian de los otros grupos? Bueno, esto se los dejo a ustedes ya para que investiguen. ¿Cuál es su hábitat? Lo dijimos, entero, intestino. Cocos, son cocos del intestino. ¿Qué cuadros clínicos producen? Lo dijimos. ¿Qué medio se utiliza para su identificación? También lo dijimos, son las últimas diapositivas. ¿Y a qué antibiótico tiene resistencia intrínseca? También lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir, a la vancomicina. Bueno, terminamos la clase con un pensamiento, que si tenemos pensamientos positivos es imposible sentirnos mal. Muchas gracias, chicos, espero aprovechen la clase.